Quizá tenga que definir pues que las relaciones con el Ayuntamiento de Jerez es algo, creo que históricamente una asignatura pendiente. Y digo que no es que las relaciones tengan que ser buenas o malas dependiendo del color político que gobierne en el Ayuntamiento Matriz. Lo que es una asignatura pendiente es la relación del Ayuntamiento Matriz con respecto a las ELA. Es una asignatura pendiente porque el Ayuntamiento de Jerez no termina de entender la realidad del territorio municipal, la realidad del término municipal, donde existen 16 barriadas y donde existimos 7 entidades locales autónomas, y ya menciono la palabra autónoma, donde la Ley de Autonomía Local nos confiere una serie de competencias, de atribuciones, de derechos, de forma diferenciada. Somos un órgano descentralizado, que no desconcentrado, y esa configuración del territorio el Ayuntamiento de Jerez no la entiende. Yo ya no achaco si es a la clase política o quizás a la clase técnica, quizás, no sé dónde está el fallo. Lo cierto y lo fijo es que gobierne quien gobierne, hay un momento donde comenzamos siempre con ilusión del nuevo gobierno, los 100 días de gracia, que ya vamos por más de 500, pero llega un momento donde los 100 días de gracia, los 200, los 300, los 400, pues no tienen el efecto que uno espera, y entonces pues no te quedan más remedios que reivindicar. Y entonces cuando uno reivindica simplemente los derechos de nuestros ciudadanos, pues ya se nos tachan que si de protestones, de que si revolucionarios, de que si tal y cual. Entonces las relaciones, hay momentos que tratamos de que siempre tratamos de buscar el consenso, porque entendemos, y hablo en la mayoría de mis compañeros alcaldes, igual que de los delegados, la mayoría intentamos siempre consensuar y buscar las soluciones a los problemas desde la negociación y el diálogo, pero llega un momento que cuando no hay diálogo, no hay una contestación y una solución a los problemas, pues no nos queda más remedio, pues como decíamos antes, tener que reivindicar por otras fórmulas. Sí, porque además hablamos ya de la deuda. Miren, yo tengo apuntado, no les voy a hablar de la deuda global, me voy a limitar a la que ahora mismo el Ayuntamiento Matriz mantiene con las 3 pedanías que ahora mismo están representadas por sus presidentes alcaldes. Vamos a ver, con Guadalcacín la deuda aproximada es de 4 millones de euros, está a la baja, o sea, más de 4 millones de euros seguro. Con La Barca 1,8, según nos acaba de decir su alcalde justo antes de empezar, y en el caso de Torrecera 230.000 euros. Hay que tener en cuenta que eso también va fluctuando en función de la población que tiene, porque así se estipula en los pagos periódicos que hay que hacer. En el caso de Torrecera, usted, alcalde, se ha ido directamente al juzgado a reclamar la deuda. Nos hemos tenido que ir al juzgado, pero no directamente. Ana, tengo que aclarar pues que nos hemos tenido que ir al juzgado. Bueno, porque entiendo que han agotado otras vías. Hemos agotado otras vías, claro. Efectivamente. El tema de la financiación de las ELA es una asignatura pendiente. Todavía lo que está vigente es el convenio de 2009, un convenio que surgió en aquel año, pues motivo también de la confrontación de 3 entidades, y nació de una fórmula muy improvisada, un poco muy a la ligera, sin un estudio real de fondo, que arrojaba, bueno, una financiación bastante dispar porque, a ver, si aquí se paga proporcionalmente por habitante, y claro, existe una gran diferencia en el caso de Guadalcacín, que tiene 6.000 habitantes casi, a los 1.300 de Torrecera, pues imaginémonos la proporcionalidad, pero luego, sin embargo, en cada entidad hacemos frente a una serie de servicios bastante parecidos, o sea, que la financiación, y así está recogido incluso en un acuerdo de pleno de hace más de un año, es una asignatura pendiente en nuestro municipio. Y el estatuto que regulaba las relaciones entre el municipio y las ELA también está pendiente de revisarlo. Por lo tanto, el tema de la financiación es una asignatura pendiente también, que forma parte de esa realidad que tenemos en el territorio. Y llega un gobierno y llega otro, y la verdad es que la ciudad está muy mal el tema económico, la deuda, y tiene que ser muy difícil. Pero es que tampoco se cuenta con las entidades a la hora de conformar un presupuesto. Aquí se habla de presupuesto 2016, y a nosotros todavía no se nos ha dicho ni una primera palabra, y creo yo que tenemos que participar también de esa parte tan importante que vertebra luego los distintos servicios que se prestan en nuestros pueblos y en la ciudad. Yo creo que eso lo condiciona todo, condiciona inversiones, mantenimiento,
condiciona la mayoría de los servicios diarios, porque tengamos en cuenta que nosotros aprobamos nuestros presupuestos anuales, como marca la ley, hacemos nuestras previsiones, pero hay un momento en el que falta la tesorería. Entonces, en el momento en que falta la tesorería, te descuadra todo. O podemos dejar, incumplimos con la seguridad social, por ejemplo, el mes que no nos llega, tenemos el 20% de recargo. Ya estamos teniendo unos perjuicios que luego tenemos que sacar de otro lado. Tenemos que sacar pues quitando de otro lado, porque el dinero es el que hay y lo que tenemos que pagar de más por una penalización de un 20%, por ejemplo, luego lo tenemos que quitar de otro lado. Entonces, afecta a todo y yo creo que es un tema bastante serio el que tengamos sobre papel unos presupuestos, pero que luego no tengamos la tesorería con que hacerle frente. Entonces, yo creo que de una vez por todas debiéramos simplemente aprender de otros modelos que hay ya en Andalucía. Lo hemos dicho alguna que otra vez, este gobierno municipal. Existen mecanismos de blindar de alguna forma las transferencias a las entidades locales, directamente en la participación de la PIE, directamente en la PICA, para que no nos veamos afectados por estos vaivenes, porque no nos veamos afectados por los incumplimientos que puede hacer en un momento dado el municipio matriz. Yo creo que es algo que también que debiéramos de poner sobre la mesa. Lo hemos pedido en muchas ocasiones y mirando el modelo de otras entidades que ya hay en Andalucía, que no hace falta inventar nada nuevo, está todo descubierto, simplemente aprender e importar lo mejor que podamos hacer de otras entidades. Tenemos que reconocer, porque lo justo es justo decirlo, que estamos recibiendo más porcentaje. No el porcentaje completo, pero sí más porcentaje. Lo que yo también quería aprovechar para decir de que hay una parte de la financiación, Ana, de la que muchas veces no se habla. Es verdad que los números, pues los convenios, lo que hemos referido antes, el convenio vigente es el que está desde 2009, pero también hay una parte muy importante de financiación que le hemos pedido muchísimas veces a este gobierno y al anterior y a los demás, que hay que corregir, y es terminar con ciertas arbitrariedades que provocan una arbitrariedad propia en la administración, en las distintas ELAs. Me refiero a que hay ELAs, aparte de la financiación que nos corresponde por el convenio vigente, pendiente que está de revisar, además hay otra prestación en especie. Y eso es una cosa que mes tras mes, año tras año, pues incrementa diferencias de unas ELAs con otras. Me refiero a que el Ayuntamiento Matriz, además de las transferencias que le realiza a las ELAs económicamente, paga trabajadores en algunas entidades, no en todas. Entonces, claro, nos encontramos como al final de mes algunas ELAs tenemos que hacer obligación a las nóminas y seguros sociales y prácticamente nos gastamos una gran cantidad o la parte más importante en pagar esas obligaciones, que son obligaciones por ley, lo primero. Luego nos queda muy poquito para proveedores, pero hay otras ELAs que como ya el Ayuntamiento Matriz le paga al personal, pues se ven libres con esas cantidades. ¿Eso que provoca? Que unas tengan una deuda, otras tengan otra, y que luego el promedio pago, el promedio de pago a proveedores, en unas estén más altas, en otras estén más bajas. Son arbitrariedades que se están produciendo, que lo hemos denunciado en muchas ocasiones, que incluso forman parte del acuerdo de investidura de este gobierno. Terminar con las distintas arbitrariedades que hay en esta materia entre las ELAs y que al día de hoy es una asignatura pendiente. Entonces, cuando venimos a reivindicar algo después de los no 100 días de gracia, sino 500 días de gracia, ya creo que estamos legitimados para pedirlo a lo mejor de otra forma y por eso es lo que venimos a decir. Hace falta revisar, y porque así está aprobado, revisar los acuerdos de relación del Ayuntamiento Matriz con las ELAs y la financiación y buscar una fórmula justa y terminar con esos desequilibrios que la verdad provocan mucho daño. Es que en pocos minutos contar un poco las distintas dificultades que tenemos con respecto a las inversiones y las ayudas que estamos teniendo va a ser difícil de resumir, pero vamos a intentar hacerlo. Yo, por seguir un poco la línea que él decía del presupuesto, es verdad que pero en fin, no hay que hablarlo, ¿no? Ya que ha salido a la ocasión, el anterior equipo de gobierno nos estuvo 4 años en un mandato, entreteniéndonos con que íbamos a revisar el estatuto, que íbamos a revisar la financiación, que íbamos a... Y poco antes de 6 meses antes de las elecciones, pues apareció un convenio donde simplemente pues nos lo tuvimos que desayunar. No participamos para nada
y nos lo tuvimos que desayunar. De hecho, como ha dicho Alejandro, de los 7 alcaldes solamente lo firmó él porque, curiosamente, yo digo simplemente curiosamente para no enfadar aquí a nadie, la única que incrementaba la cantidad de asignación era la Barca. Y Guadalcacín también. Guadalcacín, pues bueno, ahora le tocará a Nieve hablar, ¿no? Entonces el resto decidimos simplemente no firmar porque no habíamos participado en aquello, y la fórmula pues era una fórmula un poco rara, que no venía simplemente a ver, que tenemos que ser conocedores, porque aquí estamos hablando de la parte que recibimos, pero también hay una parte, recibimos porque aportamos. Hay una fórmula que ya existe, digo, antes en muchas entidades en Andalucía, que no tenemos que inventar nada, que lo que recibimos es porque ya lo dice la ley de autonomía local, que tenemos que recibirlo, que no es ningún capricho de nadie, ni ninguna prebenda, ni ningún regalo, lo dice la propia ley, que lo que tenemos que recibir. Y hay ya fórmulas que son, incluso tienen jurisprudencia, que dicen cómo se tienen que repartir los ingresos de lo que contribuyen nuestros ciudadanos, porque no hay que olvidar que nuestros ciudadanos pagan impuestos, pagan las tasas de vehículos y demás. Nosotros en esta participación de cuando se hacen las cuentas de lo que nos corresponde, muchas veces preguntamos, a ver, queremos saber qué se está recaudando del IBI, qué se está recaudando del impuesto a circulación, qué se está recaudando de obras mayores, porque sobre esa participación es después lo que recibimos. Nunca lo hemos sabido, Ana. Nunca hemos participado en esa historia. Y a ustedes, y voy con Nieves, ¿a ustedes le afecta? Le pregunto a usted directamente, en Torrecera, ¿afecta la ralentización, el bloqueo, la parálisis que está habiendo la gestión por esa falta de presupuesto? Directamente. Directamente no. Directamente. No, se nos llama al Consejo de Alcaldes, que es verdad que participamos en el órgano provincial en igualdad de condiciones que el resto de alcaldes de menores de 20.000 habitantes. Las cosas como son, hay que reconocerle esa valentía a la Diputación y la apuesta por realmente esa realidad territorial que tiene la provincia, hay que celebrarlo. Pero claro, nosotros salimos de Diputación con una obra bajo el brazo directamente, donde en el caso de Torrecera, por ejemplo, pues tenemos pendiente arreglar las deficiencias que tiene un salón multiusos que utilizamos para muchas actividades, pero tiene problemas de iluminación, tiene problemas de sonorización, y prácticamente con las prisas que corrían cargamos ya proyectos, presupuestos y demás, pero luego parece ser que por los informes, porque ahora y creo que es la realidad que estábamos viviendo ya a diario, los gobernantes, los que estamos a cargo de los ayuntamientos, pues estamos sometidos a los informes que nos hacen los habilitados nacionales respectivamente, y por la aplicación de las leyes que se están aprobando en este país, pues resulta de que la subvención no podía venir directamente a las entidades locales, tenía que ir al ayuntamiento. Bueno, en principio creíamos que aquello era simplemente un inconveniente administrativo más, un procedimiento con más inconvenientes, con los plazos y tal, pero luego la realidad es que la obra no podía venir directamente a las obras que queríamos hacer, que solamente podían hacerse en patrimonio del municipio matriz, y el patrimonio del municipio matriz en la GELA es colegios. Perfecto, encantado. Que vaya por delante, como Alejandro decía, pues que nuestros colegios llevan más de 20 o 30 años que no se les realiza una labor de mantenimiento como debiera hacerse, y están carentes de todos, ¿no? Entonces, en el caso de Torrecera, pues se van a arreglar desde ventanas, carpintería, etcétera, etcétera. Siempre consensuado con el director, la AMPA, toda la comunidad escolar. Pero que es un tema que no viene despejado, es algo bueno al final, una inversión en nuestros pueblos, nos alegramos muchísimo, pero también, bueno, como estaba rodeado de tanta polémica, menos mal que en el pleno de este último del ayuntamiento se pudo aprobar, también por una iniciativa que presentó Izquierda Unida, de que ya que en las GELAs habíamos empezado a tramitar otras obras de inversiones, que Diputación haga un plan específico para que podamos sacar adelante esos proyectos que se nos han quedado en el cajón, que son tan importantes y necesarios también. Afortunadamente ha habido un cambio de concepto en la Diputación, volvemos a hacer pueblos para la provincia y volvemos a participar de los programas. Con aquellas dificultades que, como hemos dicho antes, ahora ha aparecido informes de intervención donde algunos programas no pueden venir directamente, como lo invierte, pero en el plan de empleo afortunadamente estamos, sí. No con la cantidad que otro pequeño municipio, pero bueno, estamos. Con respecto a las inversiones del GDR, esperamos que haya iniciativas en el territorio que en definitiva propicien la creación de riqueza a través de agroindustria,
a través de enoturismo, turismo rural, en fin. Para la administración es verdad que se nos ha quedado el camino bastante estrecho, inversiones en temas de sostenibilidad, medioambientales, relacionados con la eficiencia energética y demás. Pero el gran problema es, como dice Alejandro, son obras que luego tenemos que cofinanciar. Tenemos que cofinanciar y por el procedimiento de intervención que hay y demás, pues nos vemos con las dificultades económicas de fondo. Ahí sí es donde pediríamos que el ayuntamiento de alguna forma sirviera de base para precisamente garantizar esa financiación que tenemos que hacerle frente hasta que hagamos la inversión. Casi sin tiempo, Manuel. En Torrecera, Ana, para resumir, en Torrecera el agua es de los torrecereños y las torrecereñas. Hemos llegado a la gestión directa después de las dificultades que se planteaba con Mancomunidad. Tengo que decirlo, por parte de Mancomunidad, por parte del Ayuntamiento de Jerez, por parte de varios actores que impidieron que aquella fórmula de gestión siguiera adelante. En Torrecera hicimos nuestros estudios, es viable llevar al agua y así hemos adoptado toda la serie de acuerdos, todos los trámites para poder llegar a que hoy el agua en Torrecera es pública y es de los torrecereños y torrecereñas.